Hola, bienvenidos a nuestro podcast Viviendo sin culpas. Somos Dai y Flor, dos amigas descubriendo y aprendiendo sobre la vida. En este espacio vas a escuchar sobre nuestros procesos, Nuestra manera de reconstruirnos y cómo aprender a equivocarnos de manera sana y sin culpas fuera de la religión. Bueno, hola. Hola, hola. Y en el capítulo de hoy, ¿de qué vamos a estar hablando, Flor? En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la religión. Si bien el primer capítulo como que dimos un inicio de lo que estábamos metidos antes, ahora vamos como a ampliar un poco más. Y entre todas esas cosas, lo que queríamos empezar a desarrollar son distintos temas, como en qué creemos ahora, si seguimos rezando de la misma manera, cómo es nuestra relación con nuestra familia, qué cosas que antes estaban prohibidas comenzamos a experimentar y qué creemos ahora de la religión en sí. Son muchos temas para hablar. Son muchos. Así que bueno, Sí. Vamos a empezar. Conectamos por religión y después crecimos por medio de ella. Nos tropezamos, nos golpeamos, nos partimos la cabeza por medio de ella y fuimos libres al final. Claro, y al salir de eso crecimos un montón, pero del otro lado, digamos, y nos conocimos un montón a nosotras mismas. Es que creo que sin querer es como que hay un chip de programación que no te permite desarrollar lo que vos realmente sos. Como que de cierta manera tenés que comportarte como todo el mundo, tenés que hacer lo mismo que hacen todos, tenés que pensar como piensan todos, y cuando menos te querías dar cuenta, no sabes ni quién sos, ni qué querés, ni hacia dónde querés ir. Posta que sí. Yo me pongo a pensar en muchas cosas ahora de las cuales pasé, que hoy me las pregunto y son totalmente distintas a las que yo pensaba en ese momento. Pero ¿por qué eso? Porque es como que naces, creces, conoces a alguien, te casas, tenés hijos, morís. Sí, aparte que todo tiene que ir relacionado con la iglesia y con tu propósito de vida. Sí, yo me pongo a pensar esto de la palabra propósito. Yo me acuerdo muchas veces que me decían, tenés que saber cuál es tu propósito en esta vida. Y yo había momentos en que digo, ¿y cuál es mi propósito? Y me sentía como que, ay, no, me voy a morir y no voy a saber mi propósito. El propósito creo que uno lo va descubriendo cuando va experimentando con uno mismo. Y si nunca saliste de esas cuatro paredes, entonces es como que tampoco tenés mucha amplitud para desarrollarte y saber cuál es tu propósito. Yo creo que si no seguís con lo que ellos te dicen que hagas, no tenés propósito. Para ellos, ¿no? Es como que tu propósito es hacer lo que acá decimos, punto. Y si te Sí. salís un poquito de eso, es como que no, te estás como desviando. Pero aparte es como que uno trata de buscar su propósito ahí adentro, tratando de encajar en algunas de las áreas que ellos tienen, y es como una constante búsqueda de en qué lugar encajo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo quería cantar. Ya hay gente ahí en ese puesto. No, no vas a estar vos nunca ahí, ¿entendés? Como que, entonces ese propósito, sácatelo de la cabeza, mamita. Pero mayormente, ¿quiénes están cantando? La hija del pastor. Ah, sí. La hija, el cuñado, el primo, el sobrino y la esposa. Esto entre familia y... Yo también estuve en canto y siempre había quienes tenían más gracia para el profesor, ¿no? Y eran ellos los que cantaban y todo. Sí. Y vos te tocaba de corista de fondo. Al fondo a la izquierda. Onda, Al fondo a la dame, izquierda con el micrófono apagado. dame el micrófono, por favor. Y ahora, hoy en Sí. día, ¿vos en qué crees, Dai? Yo pasé por muchas etapas en mi creencia. En este momento creo que hay algo, llámese Dios, llámese energía, esa energía con la que te levantás, que te ayuda a crear, que te ayuda a tener ideas, que te ayuda a conseguir el camino en el cual tenés que seguir. A eso creo que llamo Dios. A veces creo en astrología, a veces creo en la ciencia, creo en muchas cosas, me parece. A veces no creo en nada. ¿Quién soy? Yo creo que es algo que todos dicen, esa frase de todos necesitamos creer en algo o en alguien. Es como que siempre vamos a estar creyendo en algo, pero a mi parecer, por ejemplo, yo no sé al día de hoy, por ahí me cuesta hasta decirlo porque siento que soy una pecadora. Decir, che, Dios existe, porque me he planteado muchas veces, Yo también me lo planteé. como que, che,
el Dios ese de que todos me hablan o que alguna vez Sí. me hablaron. No sé si Sí. realmente existe. Yo, por ejemplo, hoy en día creo más en las energías que en otra cosa. Para mí todo es energía. Yo creo también en eso, en energías y también creo en mí misma, No, sí, obvio. que eso es fundamental. No es que va a venir una fuerza superior y me va a abrir, no. Es por medio de que yo crea que yo puedo hacerlo y poder controlar mi mente y mis pensamientos, elegir las personas con las que me junto y todo eso. Yo no sé si la otra vez lo leí o lo escuché, que para esa persona Dios era como que uno mismo, porque vos estás creyendo primero que todo en vos para hacer algo, para crecer, Ujú. para ir, para lo que yo quiero, como yo quiero. Es como que todo está en uno mismo. Solamente que hay como pequeñas circunstancias en las que yo no puedo controlar esa situación y yo ahí Sí. ya mi pensamiento, lo que haga ya no influye. Ujú. Entonces ahí creo que es como, ya te lo dejo a vos, Dios. ¿Sabes por qué es, me parece? Mm. Porque como que por ahí necesitamos una explicación a ciertos temas. Puede Como, ser. como cuando por ahí nos preguntamos por qué pasa esto o para qué, Ujú. ¿entendés? Entonces como que ahí Sí. buscamos. Yo con el pasar de los días y el tiempo, entendí y aprendí que uno atrae lo que uno es Ujú. energéticamente. Porque, por ejemplo, si Sí. vos estás desanimada, si vos estás toda negativa, y vas a atraer gente que piensa y que está en la misma que vos. En cambio, Tal si cual. vos, si vos estás, por ejemplo, que querés viajar, o por ejemplo, que querés estudiar, o que querés progresar en ciertos tipos de temas, o lo que sea, aparece gente así, porque es como que estás en Tal la cual. misma sintonía. Es Sí, como sí, que sí, eso sí. se atrae, ¿entendés? No sé si vos te acordás, Flor, el momento como clave en el que te empezaste a plantear estas cosas. Estaba de novia y me había puesto de novia con un chico que no era cristiano, no era evangélico, no era nada. De hecho, me decía, yo no sé si existe Dios. En ese momento era como que yo estaba, no, ¿cómo puede ser? Ujú. En mi casa me van a odiar. Y empecé a vivir con él cosas que nunca en mi vida había vivido. Él fue la primera persona con la que yo pasé cosas que antes las tenía como prohibidas y ahí fue cuando yo empecé a transitar todo eso y empecé a decir, che, ¿y será cierto esto? ¿Será real lo que me dicen en la iglesia? Y me empecé a plantear tantas cosas que ahí fue cuando empecé a hacer terapia y ella me decía, vos puedes creer en Dios y tener una vida buena porque Dios no te va a juzgar, es la gente la que te juzga. Vos no estás haciéndole mal a nadie, ni siquiera a vos misma, porque vos lo que estás haciendo te hace bien. En ese momento lo que yo estaba pasando me estaba haciendo bien a mí misma y era como que, ¿por qué yo sentía la culpa de vivir eso si yo estaba siendo feliz? Entonces Tal ahí me cual. empecé a plantear un montón de cosas. Sí. En mi caso fue también parecido. Primero me empecé a plantear ciertas cosas cuando en Estados Unidos estaba en una iglesia que era también cristiana y no era tan del lado económico como son las iglesias latinoamericanas. Después estuve con este chico que era mormón, leí un par de sus libros y su Biblia para ver, compararlo un poco con la mía. Vino el Mm. COVID y eso me ayuda muchísimo porque no se puede ir a una iglesia. Me empecé a juntar con chicas que son muy espirituales, pero no son religiosas. La psicóloga también me ayudó mucho. Sí. También tuve esos problemas como vos, de empezar a sacarle el rótulo de malo a cosas Ujú. que no eran malas. Hasta que llegó un punto en el cual, recuerdo muy bien, yo siempre llevaba a Dios por medio de la música y de repente puse una canción cristiana y no me sentí para nada identificada con lo que estaba escuchando. Sí, 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 Hablaban también. como, soy tan pobre pecador, soy una pobre Ay, cosa. Y ahí me di cuenta de cuánto influye la culpa, el miedo ujú. en tus decisiones. Porque todo te lo planteas como que soy una pobre cosa, un maldito pecador, Que no somos nada. no soy nada. Entonces empecé como a discutir con la canción que estaba escuchando y sentí como, ¿en dónde estuve toda mi vida? ¿Por qué yo creía que esto era Es correcto? como que se te cae una venda así de los ojos. Y Sí, cuando se me cayó esa venda me sentí como sin hogar, sin refugio, como que no tenía nada a qué correr, como que todo lo que yo había sí. construido toda mi vida estaba en el suelo. Y es como que dije, ¿qué hago ahora? Y ahora sí, me pasó lo mismo. ¿Quién soy ahora? Eso, yo me empecé a preguntar, ¿quién soy?
¿Qué me gusta? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Dai, hoy. ¿Seguís orando, rezando, hablando? Hoy por hoy soy más amiga de la meditación, soy amiga también de las manifestaciones, de hacer Sí, listitas de cosas que me hablo a mí misma y cosas que sí. deseo y las digo en voz alta. A veces me pasa que estoy al frente de un lugar tipo naturaleza y siento que es muy bello y ahí le digo, energía, allá sea lo que seas, gracias por este momento, gracias por estar viva, gracias por todo lo que aprendí, gracias por todo lo que me hiciste ver, pero no tengo como una cosa específica. A mí personalmente me pasa, yo no, ya no oro, no rezo, no nada. Y esto mismo también, de mucho de las manifestaciones y de mucho de creer en lo que vos Ujú. querés y creer, afirmarlo como decir, quiero esto y agradezco por esto porque sé que es mío, Sí, sé que lo voy a tener o sé que ya lo tengo. Y me pasa esto de ver, yo amo ver el cielo, por ejemplo, tengo una sí, fascinación con ver el cielo. Y sí. yo me quedo fascinada, como que digo, wow, qué hermoso, pero no me sale decir gracias Dios por este cielo. Vos, por ejemplo, con tu familia, con este tema, ¿cómo te llevas? Con mi familia en general, igual, cuando yo decido empezar a hacer otro camino, creo que fui yo tan lenta y como que ya fui Ujú, tirando indirectas a decir cosas y todo, que de cierta manera es como que no se ujú, tomaron mal mi decisión. Y después sí he dicho cosas, por ejemplo, que quizás yo no me case, quizás yo conviva con alguien pero sin casarme, ujú. o cosas así que son muy contrarias a la manera en la que fui criada. En tu caso, Flor, ¿cómo fue tu relación, la relación con tu familia? También fue lenta. Yo te digo que a mí presentar a mi exnovio, a mi familia me llevó un año casi. Puse de novio era como que solo sabían mis viejos y mis hermanos y ya con eso tenía un montón porque era como la presión de, ¿y vas a estar de novia? Te tenés que casar. Yo me acuerdo que con el que era mi novio en ese momento estábamos teniendo una discusión porque mi papá me dijo que yo estaba haciendo las cosas mal. Onda, vos estás haciendo las cosas mal, vos sabés cómo es, te tenés que casar, ¿viste? Como que yo a mi ex le decía, che, mirá, yo me tengo que casar, que bla, 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 y era porque, bueno, toda esta idea, ¿no? Y él me dijo algo, me dijo, es como que vos vas siguiendo un protocolo de cosas, te pusiste de novio, ahora qué sigue, te casas, después qué sigue, me dijo, tener hijos, y después Ujú. qué, pero ahí me empecé a plantear esto y ahí pude como enfrentar a mi familia, porque yo me quería casar, no, no me quería casar. Cuando yo empecé a pensar eso, pude hacerle frente a un montón de cosas de que, che, yo no quiero vivir eso, y se los empecé a decir, yo no me voy a casar, y que lo pude aceptar yo misma. Una vez que yo lo acepté, me Sí, importó muy poco si mis tíos, mis primos, mis abuelos, mi vecino, mis compañeros de iglesia, lo que sea, me sí. vieran viviendo de esa forma, porque mientras yo fuera feliz y aceptara y entendiera lo que yo estaba viviendo, el resto era como, si te gusta bien y si no, mira para otro lado. Como también sacarte la culpa de eso que estás Eso, haciendo, porque si sí, no, si te llegas a cruzar a alguien, ponele de la iglesia, es como que teniendo esa convicción de que lo que estás haciendo no está mal, entonces no te vas a sentir incómoda si te cruzas ujú. con alguna de estas Bueno, personas. sabes que me hiciste acordar una anécdota que tengo con el ex super cristiano. Me acuerdo, me había ido de vacaciones con él Sí. y su familia. Cuando volvimos de las vacaciones, yo subí un par de fotos a Instagram con él solo, con mi novio en ese momento. Y subí fotos, eran 5 fotos con él, en la playa, en el barquito, comiendo. Ninguna foto fuera de tono, porque no, tampoco lo hacíamos, éramos unos angelitos, Los santos, unos sí. santos. Eh, Sí. bueno, y me acuerdo que la madre de él le llamó por teléfono para decirle que cómo iba yo a subir esas fotos con él solo, que qué iba a pensar la gente de la iglesia, que van a pensar que viajamos solos, que somos unos fornicadores. Sí, lo peor, yo tenía ese pensamiento también. Recuerdo, bueno, cuando salía con este chico mormón, tampoco podíamos tener sexo Sí, nada. ni nada de eso.
Entonces yo tuve un par de vacaciones o salidas con él, pero dormíamos en camas apartes o cosas así. Y yo aclaraba, tipo le mandaba a mi madre Estoy las acá durmiendo. fotos o Ay, no, cosas y le decía, estamos en camas separadas no, igual, ¿eh? no, me muero, me muero. Y después Ay, me no. acuerdo que una vez le dije, che, le dije, fulanito, yo no me puedo quedar hasta estas horas de la noche en tu casa, porque ¿qué va a Ay, pensar la gente? ay, no, 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 sí, no, no, fuerte. Entonces le decía, no es de buen testimonio que me quede hasta tan tarde. Ujú. Así que le digo, yo Ay, tipo, aparte como si no se pudiera coger en el día, ¿no? ay, O que no, solo se coge a la noche. no puedo más. No, no, no es muy fuerte, boluda, te juro. Yo, después de eso, o sea, no lo mandé a la Sí. mierda porque él era muy bueno, pero bueno, tenía como eso que los padres eran como su mayor influencia. Yo después de eso terminé con él. Estuvimos casi 2 años de novio. Nunca habíamos tenido una discusión. Y esa fue nuestra discusión, nuestra creo que primera y última discusión. Y por eso terminamos, porque no me podés plantear que por unas fotos la gente va a pensar que estuve con vos teniendo sexo en Brasil mientras estaba tu papá al lado. O sea, tu papá literalmente dormía al lado mío. Y en tu caso, Flor, ¿vos viviste la vida loca una vez que terminaste con esto? Porque después de tantas restricciones puede ocurrir. Sí, 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 sí. Como que todo lo que no pude hacer en mi adolescencia hasta mis 23 años, ahora tengo 27 y desde los 23 estoy viviendo la vida loca. No, mentira, tampoco tan así, pero eh, he hecho cosas que antes no. Por ejemplo, antes si vos salías a un boliche a bailar y si escuchabas música reggaetón, eras Ujú. una loca, para no usar otra palabra. La manera de vestirte también. Ah, la manera de vestir. Yo me acuerdo que empecé a subir fotos como, qué sé yo, para salir, viste que te vestís distinto y ahí como que la gente ya directamente te deja de hablar o te Sí, deja de seguir o cosas así, viste, sí. porque vos estás en otra. Y a mí me costó mucho también eso. Mostrar tu vida de ahora. Claro, mostrar mi vida de ahora y era como que soy esto, ¿entendés? Hasta que yo pude decir Sí. soy esto. Qué sé yo, empecé a salir con otros chicos, bueno, porque después terminé mi relación, ¿no? Empecé a salir con otros chicos, a hacer otras cosas de la vida misma, ¿no? Que antes estaban como re prohibidas y que me di cuenta que me gustaba la joda. Ah, vos de ahí. No viví la vida loca, pero sí me quité la culpa de hacer cosas Ujú, que me parecían curiosas sin sentir eso de que está mal. He ido a bailar, probado cosas ujú. sin Sí, sentirme como, oh, Dios me castigará por esto. Simplemente hacerlo, probarlo, pasar un buen momento, divertirme, reírme con mis amigos y ujú. ya. Y estar con chicos también, o sea, salir con chicos, estar con ellos, experimentar cosas y me siento contenta, feliz. Y creo que también me ocurrió en un buen momento porque creo que si me hubiera pasado antes, estando en la religión, me hubiera sentido muy triste, muy mal, Ujú. muy pecadora. Y en Sí, el sí, sí. momento que ya lo realicé fue como, ah, está bien, me gustó, fue Ujú. agradable, listo, Claro, ya claro. está. ¿Y qué creemos de la religión hoy? ¿Qué crees vos, Flor, de la religión hoy? Yo pienso que la religión te limita a ser quien sos. Sí, te programa. Para mí sos infeliz. A mí la religión me llenaba de miedos, que hay muchas cosas que no las hacía, no las realizaba por miedo a que salga mal, por miedo de errarle al camino. Cuando me salí de esa burbuja, las cosas las hacía por impulso o porque así las deseaba y en el camino me daba cuenta si me iban a llevar para bien o si me iban a gustar o no. Probando y haciendo es que uno se va dando cuenta Sí. las cosas. Y pero ¿y vos de la religión qué crees? La religión creo que hay a mucha gente que en ciertos momentos de su vida le Ujú. puede llegar a servir como una forma de encontrar consuelo en algo, pero que en sí todas tienen como su lado bueno y su lado malo. Y en el lado malo son estas reglas, estas imposiciones, que si no se te pone como una obligación y si vos lo puedes manejar y si estás contento y feliz, quizás puedes estar bien, pero siempre y cuando
algo te esté determinando a hacer de una forma o te esté negando a hacer cosas que vos querés hacer, Ujú. no es sano, porque eso es estar dejando de ser vos mismo. Bueno, esto que decís a mí me resuena mucho porque yo empecé a ir a la iglesia en mi preadolescencia, adolescencia. Para mí la adolescencia fue una etapa horrible en la que yo me sentía mal conmigo misma siempre. Se me vinieron muchos recuerdos escuchando una prédica o el pastor hablando que onda para todo el mundo y decía, vos sos muy importante, vos vales mucho, Dios te ama y cosas así que a mí me sirvieron en su momento, Sí, 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 sí. porque eso en su momento era como una motivación para mí. Para alguien valgo algo, ¿entendés? Ese era mi pensamiento en ese momento. Que si yo hoy lo pienso, por otro lado, hubiera sido muy distinto si yo iba a un psicólogo en ese momento, por ejemplo. Porque la iglesia estaba como tomando parte de mí psicológicamente. Era una motivación psicológica. Es un tema súper amplio, podríamos estar 1000 horas hablando de esto. Resumimos lo más que pudimos. Y encima de un temita es como que te dan ganas de hablar de 1000 temas más. Es que de un tema salen muchos otros temas. Nos contuvimos, podríamos haber dicho mucho más, podríamos haber entrado en detalles y nombres, pero no Ay, quisimos. sí. Ya lo vamos a hacer en otro, en otro podcast. Pero bueno, estuvo súper bien, creo que la gente le va a interesar escuchar un poco más adentro y también hacerlo del lado de no juzgar tampoco, porque me ha pasado de gente que no entienda cómo puede ser que estuvimos tantos años viviendo en esto, hasta que no entendés que fue la manera en que fuiste criada Sí, sí, y sí. todo lo que viviste y que pensabas que esa era la realidad, no vas a poder comprender. Sí, y al revés también. Gente que vive en eso todavía y que ahora nos ve de este lado y es como, uy. Sí, es entender que somos todos distintos y que cada uno es responsable de su vida y elige Sí, lo que quiere. sí, y que nosotras en este momento estamos eligiendo lo que queremos y Ujú. que lo que estamos eligiendo nos está haciendo muy felices y creo que es bastante fascinante seguir descubriéndolo. Así que bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias por escucharnos. Seguinos en redes sociales como @viviendo sin culpas podcast. Si te gustó el episodio, compartilo. Podés suscribirte en Spotify o en tu proveedor de podcast favorito. Si quieren colaborar con la financiación y con producir junto a nosotras este podcast, pueden aportar desde la plataforma Cafecito, Viviendo sin Culpas o por PayPal. Pueden encontrar los links en la biografía de Instagram. Nos encontramos en el próximo episodio.